Hey amigos, hoy día vamos a estar hablando sobre cómo empezar un negocio sin capital. Así que si es que quieres empezar un negocio y te falta capital, este episodio es para ti. Y si no estás suscrito aún al podcast, te invito a que te suscribas. Y ahora vamos con este nuevo episodio de Secretos del Dinero por Internet. El mundo de los negocios digitales está generando miles de millonarios en todas partes del mundo. Pero también puedes ver que hay grandes barreras que impiden que todos puedan aprovechar estas oportunidades. Hay tanta información allá afuera que es imposible saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Además, hay grandes corporaciones que quieren eliminar la competencia de los pequeños emprendedores. Y todo esto mientras luchamos contra una parte de la sociedad que aborrece el capitalismo. Este podcast te mostrará cómo ayudo a emprendedores como tú para que superen todos estos obstáculos mientras construyen su propio imperio digital. Mi nombre es Luciano Lotus y te doy la bienvenida a Secretos del Dinero por Internet. Hey, mira, estaba conversando con uno de mis grandes amigos que tiene una empresa tecnológica muy grande y estábamos hablando sobre márgenes. Y él me contaba sobre sus márgenes, yo le contaba sobre los míos. Los de él eran más cercanos al 5 o 10% de cada proyecto. Entonces al final del año sus márgenes sumaban, no sé, un 15% de lo que había invertido. Y eso es algo que es bastante normal para muchos negocios. Tengo también otro amigo que tiene un restaurante y también los márgenes van ahí alrededor del 10, del 20%. Entonces es mucho trabajo. Y como los márgenes son muy bajitos, necesitas capital. Porque ese capital, supongamos que alguien te da 100, vas a poder obtener 110 después de un año o 120. Después de otro año vas a obtener, quizás obtener 20 más. Y así vas haciendo crecer tu negocio hasta que después de 5 o 10 años logres recuperar tu inversión inicial. Pero en el mundo de los negocios que manejo yo, que son los negocios por internet, los márgenes son completamente distintos. Y te quiero contar ahora una historia para que entiendas por qué nosotros no necesitamos capital para lanzar nuestros negocios. Tengo todavía un socio con el cual queríamos lanzar un negocio. Él tenía algunos elementos que necesitábamos. Él tenía la expertise, él era experto en su tema, tenía también una audiencia. Y yo tenía una estrategia para tomar esa audiencia, tomar esa expertise y convertirla en dinero, o sea, monetizarla. Y queríamos lanzar un nuevo negocio, pero el problema era que no teníamos nada de capital. Este socio me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo nada de capital, la gente me conoce, he escrito libros, pero la verdad, financieramente nunca me ha ido muy bien. Entonces, no sé cómo podemos hacerlo. Y yo obviamente tampoco quería poner capital porque era un negocio que estábamos recién empezando y no sabíamos si iba a funcionar o no. Entonces lo que decidimos fue hacer un webinar pagado. Y con la plata de ese webinar íbamos a poder obtener capital para poder comenzar a hacer crecer el negocio. Y en el mercado existían varios cursos y programas en ese nicho. Algunos cursos eran muy baratos, que valían menos de $100 o incluso menos de $50. Estaba plagado de cursos de baja calidad y de, digamos, 5 horas o menos, que tenían ese precio, menos de 100 o menos de $50. Y en el otro extremo habían diplomados universitarios o carreras que valían más de $2,000 o $3,000. Y había en el medio, entre esos dos posicionamientos, había espacio para que alguien se colocara con un posicionamiento intermedio. Pero obviamente el rango era muy amplio. Y no sabíamos exactamente qué número poner. Y mucha gente nos decía que quería algo barato. La gente decía que quería aprender, pero no estaba tan dispuesta a pagar por ello. Eso es lo que decían. Entonces teníamos que elegir un precio para ponerle a este webinar.
y empezamos a ver los precios que habían en el mercado, otros webinars similares en otros nichos. Y la verdad es que encontramos que el precio, entre comillas, promedio estaba en alrededor de $50 para ese webinar. Y la verdad nos sentíamos incómodos cobrando más. ¿Por qué? Por un lado, porque la competencia estaba cobrando ese precio, pero por otro lado también habían creencias internas sobre el dinero que teníamos nosotros, que nos indicaban que nuestro producto no necesariamente tenía más valor que los productos de la competencia. Entonces hicimos el webinar, cobramos alrededor de $50, $60, algo así, y ese era el precio que creíamos que era justo, basado en los costos de los otros webinars, de los otros nichos. Y nos fue bien, generamos algunos miles de dólares, no me acuerdo cuánto, pero pueden haber sido alrededor de $5,000 o $10,000. Pero ese número sabíamos que estaba bajo nuestras expectativas y bajo nuestro potencial. Entonces, en ese momento siempre llega el momento de hacerse la pregunta de ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos trabajando juntos? ¿Hacemos otro proyecto? ¿Le damos una vuelta de tuerca a este webinar? ¿O simplemente dejamos de hacer lo que estamos haciendo y seguimos cada uno por nuestro lado? Y yo obviamente siempre soy optimista, quiero pensar que las cosas van a salir mejor. Entonces lo que propuse fue hacer una pequeña prueba. Hicimos una prueba muy chiquitita que nos iba a costar alrededor de $100,000 o algo así como $200. ¿Ya? Y la prueba era simplemente probar el precio para un nuevo curso que podíamos lanzar. Entonces, ¿qué hicimos? Probamos los dos precios. Un precio A, que era más cercano a los $50, $60, y un precio B, que era más cercano a los $500, $600. Entonces vamos a hacer la prueba y vamos a determinar qué es lo que los clientes quieren pagar. Porque todos nos dicen que quieren un curso barato y nadie dice que quiere un curso caro. Pero veamos si eso se refleja en la realidad. Entonces, cuando hicimos la prueba y empezamos a ver los datos, yo empecé a revisarlo, a ver, la prueba A nos daba cierto valor, la prueba B nos daba este otro valor. Y yo me puse a revisar bien y dije, no, aquí hay algo raro. Estos datos están muy parecidos. A ver, y empecé a revisar qué estaba sucediendo en la prueba A, empecé a revisar qué estaba sucediendo en la prueba B, y me di cuenta que lo que estaba sucediendo era que el costo de adquisición de un cliente, o sea, lo que una persona estaba dispuesta, o lo que nos costaba en Facebook atraer un cliente, para un cliente de $50, $60 era prácticamente lo mismo que nos costaba traer un cliente de $500 o $600. En términos económicos, esto se llama inelasticidad al precio. Entonces fue como ¡pum! Un descubrimiento enorme. La disposición a pagar de los clientes era sumamente inelástica. Entonces a veces nos dejamos llevar por la opinión de la gente. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha de esa gente que dice que quiere algo más barato, si tú le vendes algo a $500, te va a decir, ah, no, es muy caro. Si tú le vendes algo a $50, hay una probabilidad muy, muy grande, por lo menos para este nicho, que te diga que también es caro. O sea, la persona, incluso aunque se lo vendieras a $5, ya lo encontraría caro. Esa gente que tanto te reclama no son tus clientes. No son a ellos a quienes tú debes escuchar. Y obviamente cuando hacemos esta prueba, nosotros hacemos todo un análisis de los precios y hacemos una curva de oferta y demanda, etc. Y con todo este análisis lo puse en una planilla, obviamente, y cada vez ahora que voy a lanzar un nuevo producto, hago pruebas con el precio. Y te invito a que tú también hagas pruebas con el precio y determines la curva de la demanda y de la oferta. Y elige siempre el precio que maximice tus utilidades. ¿Por qué? Porque así vas a poder construir un negocio más robusto. ¿Ya? ¿Cómo hace esto? Tienes que maximizar el P, que es el precio,
multiplicado por el Q, que es la cantidad. ¿Ya? Y para maximizar esa fórmula, obviamente tienes que aplicar un poco de conocimiento matemático, tampoco tienes que ser un genio. Y si no quieres hacerlo, pídele a alguien que te ayude, porque es algo muy importante. El cambio de precio cambió nuestros márgenes de un 10 o 20% a como un 500 o 600%. Entonces fue un cambio radical. Ese cambio nos permitió hacer crecer un negocio que hoy en día tiene una rentabilidad que sigue siendo alrededor de un 500%. Y cuando yo converso de este tema con otros amigos que están en otros nichos, como la restauración o la tecnología de la información, no lo pueden creer. ¿Por qué? Porque sus márgenes son muy estrechos. Ellos necesitan capital, porque cada vez que toman este capital, no sé, supongamos un capital de 1000, después de un año lo convierten en 1200. Yo parto con nada de capital, lo convertimos en dinero, que pueden ser, por decir algo, $1000. Y después de esos $1000, como nuestros márgenes son mucho más altos, ya no van a ser $1200, sino que pueden ser fácilmente 5000 o 10000. Y esos 10000 se vuelven a multiplicar después por, no sé, 500%, y son 50.000, y después 100.000, 200.000, hasta llegar al $1.000.000, así, súper rápido. Y eso es algo que la gente que no está metida en este nicho no puede entender, le cuesta mucho. Entonces, ellos vienen desde la mentalidad, que yo también aprendí cuando estaba en el MBA y en la universidad, de estos negocios que, entre comillas, están con una curva J. O sea, que primero estás casi que 1 o 2 años perdiendo plata, tienes que conseguir capital para poder financiar esas pérdidas. Después de 3, 4 años llegas al break-even, que es el punto donde no estás ni ganando ni perdiendo, y después de eso ya recién empiezas a ganar dinero. Entonces mucha gente tiene esa mentalidad. Necesitas capital para poder pasar esa, entre comillas, valle de la muerte que le llaman. Si tú quieres tener un valle de la muerte, es tu decisión. Pero no es la única manera de tener un negocio. Si tú quieres tener un negocio que sea rentable, diséñalo para que sea rentable y que te dé los márgenes suficientes para poder escalarlo rápidamente. Porque la realidad es que si tu crecimiento va a ser un 10 o 20% al año, obviamente después de 20 o 40 años va a ser un número muy grande. Pero si tu crecimiento fueras 10 veces eso, en vez de ser un 20%, un 200%, después de esos mismos 20 años vas a ser millonario. Entonces, o quizás tú prefieras ganar cierto nivel de ingresos y quedarte cómodo y llegar a tus metas para obtener la libertad financiera y listo, dejar de trabajar tanto. Entonces, esto tiene que ver con, cuando estábamos hablando de maximizar el P por Q, en maximizar esa palanca que tú tienes, que en este caso sería el P, que sería más o menos el costo que, la fracción entre lo que tú inviertes y lo que se te devuelve, multiplicado por cuántas veces puedes hacer esa iteración. Esto puede ser un poco matemático raro, pero en el fondo tú quieres que se te devuelva lo máximo posible en cada iteración de algo que hagas. Entonces, cuando tú busques un negocio que sea rentable, tienes que buscar siempre ese multiplicador que sea lo más grande posible. ¿Ya? Bueno, como te estaba explicando ahora, todos mis negocios usan esta planilla para maximizar el valor del precio. Y que tiene esta fórmula que es muy simple. Si necesitas más ayuda, simplemente envíame un mensaje y te la explico. Y ahora todos mis negocios maximizan sus utilidades. Yo no tengo ningún negocio que no tenga sus utilidades maximizadas. Y te invito a que tú también hagas lo mismo. Siempre va a haber gente que lo va a encontrar caro. Pero tal como te dije, esa gente no son tus clientes. Incluso aunque vendieras un producto por $1, alguien te va a decir, oye, ¿por qué no lo regalas? Entonces a veces tenemos que dejar de escuchar a esas personas que nos critican y escuchar a la calculadora o escuchar lo que nos dicen los números agregados del mercado. La verdadera opinión de la gente es lo que ellos opinan cuando abren su billetera, no lo que te dicen. Muchas veces la gente te dice, sí, qué simpático, me tinca, podría ser buena idea. Y a la hora después de comprar, no, es que ahora es un mal momento, quizás más adelante. Esas personas van a ensuciar la información que tú tienes
respecto a qué tipo de negocio armar. No los escuches, por lo menos no al principio. Al principio trata de escuchar a la gente que sí va a opinar con su billetera y que está dispuesta a pagarte. Escúchalos a ellos. Y cuando te pongas a escuchar lo que dicen ellos, te vas a fijar que muchos de ellos, por ejemplo, no gastan dinero solo en ti. También compran otros productos, compran otros cursos o tienen otros servicios. Entonces, si por ejemplo tú estás metido en el mundo de la tecnología de la información, ellos no usan solo un software. Probablemente usan, no sé, 5 o 10. Y ve cuáles son los precios de esos 5 o 10. Muchas veces va a haber alguno que sea ultra caro. Y te vas a dar cuenta de que los clientes lo pagan feliz o felices. Por ejemplo, yo uso una herramienta que se llama ClickFunnels para hacer las páginas web. Y todos me dicen, no, muy caro, muy caro, muy caro, muy caro. Cuesta $97 al mes. Y la verdad es que no es barato, pero también es cierto que esa inversión se devuelve mucho. O sea, tiene un muy alto retorno sobre la inversión. Cuando hago páginas en WordPress, porque también a veces hacemos páginas en WordPress, a veces se caen, no funcionan bien en el celular. Y sobre todo cuando les tiramos mucho tráfico, o sea, si es un proyecto grande, no responden bien. Y perdemos muchas ventas con eso. Con ClickFunnels nunca hemos tenido ese problema. O sea, siempre, como se dice en Chile, aperra. ClickFunnels siempre aperra, aunque le tiremos un lanzamiento de un montón de tráfico, siempre funciona bien. Así que, en lo personal, eso es lo que yo uso. ¿Es caro? Desde la perspectiva de la mente pobre, sí. ¿Es una buena inversión? Desde la perspectiva de la mente rica, sí. De la mente millonaria. Y eso es lo que yo quiero invitarte a ti, a que tengas una mentalidad millonaria. Y no pienses solamente en costos, piensa en inversión. Y tú hoy en día tienes capital, que quizás no es capital económico, pero sí es capital que puede ser tu conocimiento, o que pueden ser tus amistades, o que puede ser gente que conoces, o que pueden ser programas que sabes usar, no sé. Todo eso es capital. Ponlo en el lugar donde más se pueda multiplicar por sí mismo. En un lugar donde, por ejemplo, a ti te cueste 10 y te retorne 20. O quizás 30, o 50, o 100. Y no te conformes con algo que te dé menos que eso. O sea, si alguien te va a pagar por decir algo, tú inviertes 1 hora de tu tiempo que vale 100 y te pagan de vuelta 120, no te enfoques en eso. O sea, si es que necesitas sobrevivir para comprar comida o algo así, claro, hazlo. Pero busca algo que tú inviertas 100 y te devuelva 200 o 500 o 1000. Y mientras más de esos multiplicadores encuentres, más rápido va a crecer tu negocio. ¿Ya? Y cuando te toque elegir el precio, hazlo sin miedos ni excusas. Hazlo escuchando al mercado. Ellos van a decidir con su billetera y siempre va a haber gente que te va a criticar. Siempre. Porque tu producto esté caro, va a estar caro aunque cueste $1 o €1. Pero también siempre va a haber gente que va a encontrarlo barato. Oye, ¿sabes que este producto es tan fantástico que la verdad siento que me sale barato? ¿Por qué? Porque si tuviera que hacer todo esto yo solo, por fuera o sin saber, podría gastar miles y miles de dólares. Esa gente que encuentra barato tu producto es quienes saben el valor que tiene. Busca gente como esa. Y así vas a poder hacer crecer tu negocio sin retrasar el crecimiento. ¿Ya? Siempre piensa en el bienestar del negocio, en el bienestar de tus clientes y en cómo encontrar ese multiplicador para poder aumentar tus ingresos. Así que bueno, ese es el episodio del día de hoy. Nos fuimos un poquito en el lado matemático del asunto, pero quiero que también pienses que no es necesario ser un genio matemático para poder hacer todo esto, pero sí es muy importante entender que los negocios tienen un lenguaje. Y el lenguaje es el lenguaje de los números. Entonces, tú tienes que manejarlo bien. Esto no tiene que darte miedo. Y maximizar el precio por la cantidad es lo básico que tiene que hacer cualquier dueño de un negocio. O sea, si eres un dueño de un negocio y no sabes cómo maximizar el precio por la cantidad, ponte a aprenderlo ahora mismo. Puedes encontrarlo en cualquier libro de economía o en algún video por YouTube o en Wikipedia. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y con ese pequeño cambio, si es que no lo has hecho todavía, vas a ver cómo tu negocio se puede multiplicar como
Por ejemplo, como el mío, que se multiplicó por 5, o a veces se multiplican por 10 o por 20, con ese puro cambio, ¿ya? Así que, bueno, si te gustó este contenido, te invito a que te suscribas a este podcast que está cada día más interesante. Estamos hablando ahora de los temas un poquito más técnicos y quizás en el futuro tengamos algunas entrevistas también, pero por ahora mi intención es mostrarte cuáles son las posibilidades. ¿Cómo puedes empezar un negocio sin capital? Porque tú puedes hacerlo perfectamente. Todos tenemos activos que podemos usar para este fin. Y que veas que es posible para ti. Y que empieces a echar a andar este proyecto. Si es que no lo tienes. Y si es que sí lo tienes, que apliques estas herramientas para maximizarlo y poder potenciar lo que ya tienes, maximizarlo y optimizarlo, y quizás que lo multipliques también por 5. Y si hoy en día estás ganando 100, mañana vas a estar ganando 500. Y si estás ganando 500, vas a estar ganando 2500 con estos pequeños tips que te estamos dando. Así que suscríbete a este podcast. Si quieres dejarme una reseña en Apple iTunes, también te lo agradecería profundamente. Y si quieres conocer más detalles técnicos sobre cómo crear tu propio negocio por internet, te invito a que descargues el ebook que está en secretosdeldineroporinternet.com. Ahí te va a aparecer el ebook, puedes descargarlo. Y una vez que lo descargues, si quieres puedes dejarme alguna pregunta y que puedo responder aquí en el podcast con mucho gusto. ¿Ya? Así que eso, te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hey, gracias por escuchar. Y si te gustó este episodio, suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. ¿Quieres saber cuáles son los pilares de todos los negocios exitosos por internet? Si es así, te invito a descargar mi ebook gratuito en secretosdeldineroporinternet.com.